Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes quienes nos acompañan desde muy temprano cada día aquí en esta cita y en esta hora de Torá al instante. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, una nueva semana, un nuevo comienzo, un Shemini. Y a lo largo de estas últimas semanas hemos estado haciendo pasos para llegar justamente a nuestro tema de esta semana. Hablamos de la importancia de la eternidad, el fundamento de la eternidad de la palabra. Escrito está. Escrito está. No podemos cambiar, no podemos quitar, no podemos alterar, no podemos incorporar. Escrito está. Luego, en la semana siguiente, hablamos acerca de otro tema extraordinariamente importante. ¿Cuál es? El pecado. Definir el pecado tiene varias condiciones. Definir el pecado desde el punto de vista del nivel evangélico en el que caminamos por muchos años, o en el nivel 1, en la religión tradicional, entendiendo las definiciones elementales que todos consideramos de pecado, llegamos a una conclusión: todo aquello que no agrada a Hashem y que no está dentro de sus estatutos establecido a la luz de la Kadosh Torah será pecado. Pero obviamente ya tenemos claridad en la eternidad de la palabra y en el pecado. Ahora, esta semana estamos para la época de grabación de este programa entre el día de Yom Teruah, convocatoria de Levítico 23, y la celebración del día glorioso de Yom HaKippurín, el día del gran perdón, estos 10 días. Por lo tanto, vamos acercándonos a este tema. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonarnos? ¿A quién perdonamos? ¿Por qué hay excepciones y decimos es que a esa persona o esa situación no la puedo perdonar? ¿Por qué los discípulos le decían a nuestro Mashiach: Padre, enséñanos a perdonar? ¿Es que acaso perdonar requiere de un curso, una enseñanza? ¿Cómo aprendemos a perdonar? Mis amados, a la par de todo este proceso del perdón, pareciera ser muy simple decir que llegamos al tiempo de Yom HaKippurín o Yom Kippur, el día del perdón, Yom HaKippurín, el día del gran perdón. Y pareciera ser que pedir perdón es algo sencillo, decirle: mira, perdóname, la verdad no fue mi intención ofenderte, perdóname. Pero no, mis amados hermanos, este contexto del perdón tiene que ir mucho más allá. Conocemos la palabra techuvá, el retorno, el arrepentimiento, pero todavía mucho más allá. Conocemos la palabra tikkun, que significa hacer un cambio. Necesitamos tener un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio en nuestra manera de pensar, para que obviamente tengamos un cambio en nuestra manera de vivir. Todo esto lo tenemos claro y lo hemos compartido durante muchas ocasiones. Pero definitivamente, para hablar de perdón, necesitamos hablar de las cosas que nos impiden o no nos dejan ver con claridad lo que verdaderamente es el perdón. Y cuando alguien a quien quieres hacer daño se te cruza en el camino,
entonces viene consigo el enojo, el rencor. Por favor, preste atención a las palabras que estoy mencionando. El enojo, el rencor, en particular las ideas y las acciones de venganza, esa sed en tantos seres humanos de vengarse por algo que alguien dijo o alguien hizo. Y entonces tenemos que tomar una determinación radical en nuestra vida y elegir entre perdonar o seguir caminando con esa carga en nuestras espaldas. Así es que vamos a ver varios aspectos sobre este tema. Bienvenidos a una semana apasionante. Preguntémonos, ¿quién de nosotros no ha sido en algún momento de la vida herido, afectado por acciones o por palabras de alguien, no solamente de mi entorno, de mi comunidad, sino muy probablemente de los seres más queridos, de parte de papá, de parte de mamá, del abuelo, del tío, de mi hermano, de un amigo, un gran amigo por demás, un compañero de estudio, de trabajo, un profesor en la escuela, en la universidad? ¿Cuántas veces en algún punto de la vida nosotros hemos tenido, repito, heridas que lastimosamente a lo largo de la vida pareciera ser que sanaron, es decir, ya están cubiertas, pero allí abajo está todavía viva? Y peor aún, probablemente algunas heridas no solamente están vivas, sino que seguramente se encuentran muy, pero muy infectadas. Y sabes, me inquieta mucho cuando hablamos de estas heridas, porque usualmente en la comunidad en general, en el ser humano mejor, las heridas regularmente son heridas de carácter familiar. De hecho, hablaremos de ese punto en el transcurso de la semana. Tomaremos un programa exclusivamente para hablar del perdón a nivel de familia, Porque es impresionante, hermanos, cómo en los vínculos familiares, entre padres, entre hijos, entre hermanos, en general entre familiares, hay tantas heridas críticas que nunca han sido sanadas y que nos hemos quedado con ellas a lo largo de la vida y han producido una experiencia traumática en el que hay de por medio abuso no solamente físico, seguramente abuso emocional y por supuesto han producido muchísimo daño. Estas heridas pueden dejar, sin lugar a duda, sentimientos, repito, duraderos a lo largo de mucho tiempo. Se ha establecido médicamente que una buena parte de las condiciones de salud, entre ellas, por ejemplo, el cáncer, tienen una raíz que obedece a estas heridas. La amargura, el enojo, la sed de venganza. Estas heridas arraigadas en nuestros corazones nos quitan la paz, la esperanza, la gratitud, nos apartan completamente de un corazón alegre, de un corazón de gozo, del verdadero shalom que Adonai nos ofrece. Y repito, de esta manera vemos hoy tantos rostros a nuestro alrededor, rostros con un ambiente emocionalmente desgastado, afectado. No sé cuántos de ustedes tienen una práctica que en el caso personal acostumbro a hacer. Cuando visitamos algún centro comercial, por ejemplo, ustedes saben, las señoras se toman el tiempo de visitar un lugar y pues muchas veces nosotros los varones no somos de estar visitando una tienda y tomándonos tiempo de mirar aquí, de mirar allá. Yo disfruto que mi esposa visite una tienda, que vaya, que mire, que observe. Y si finalmente no compra nada, está bien. Pero yo esos minutos usualmente los aprovecho para tomar asiento en algún lugar y observar a las personas. Observarlas. Y vamos a empezar a observar personas que presentan un rostro alegre, se les ve muy felices. Y se les ve muy felices porque llevan en sus manos una bolsa, una cartera o un elemento que acaban de comprar, seguramente de buena marca, con un buen precio, algo que anhelaba tener y se les nota cierta alegría, cierto gozo. Pero también vemos a otros que caminan con unas caras de tristeza, de enfermedad, de enojo, de amargura,
No sé cuántos de ustedes se toman un tiempo para hacer este ejercicio. Así es que veamos algunos conceptos básicos, elementales. Nuestra primera reunión, usted sabe, mi amado, es la parte introductoria. Vamos a dirigir el tema, introducir el tema, y en la medida que pasen estos siguientes días profundizaremos hasta llegar a una gran conclusión. ¿Qué es entonces y qué significa perdonar? Pues es interesante que el perdón no es igual para todos los seres humanos. Pareciera ser, por supuesto, una palabra universal, pero el perdón significa y se aprecia de maneras diferentes según el tipo de persona, según la cultura, según la región del mundo donde la persona viva, pues existen diferentes opiniones. Generalmente las circunstancias del perdón implica, por supuesto, una decisión. Por favor, escríbalo en sus notas. El perdón es una decisión, y esa decisión tiene que ver con dejar todo atrás. Que ya no exista el dolor, el rencor, la amargura, los pensamientos de celo, de envidia, de contienda que me afectaron por determinada circunstancia, para que ya mi corazón repose frente a una actitud o a una circunstancia ocurrida hace unos cuantos días o hace unos cuantos años. Probablemente, quizás muchos de nosotros recordaremos, repito, el hecho de que alguien en algún momento en particular nos hirió o nos afectó, particularmente nos sentimos ofendidos, lastimados, dañados, si puedo utilizar esa palabra. Y el perdón evidentemente puede y debe ser la manera como el ser humano pase por un proceso de disminuir esa adrenalina, ese poder que se genera sobre el ser humano frente a una circunstancia de no perdón. Y de esta manera lograr nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad espiritual y encontrarnos con una paz que sobrepase todo entendimiento. Así es que el perdón definitivamente puede incluso llevar a tener momentos de comprensión, de empatía, de compasión, de misericordia, de nostalgia, de favor hacia otras personas. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que nos ofendió y cuando le vemos en medio de una situación difícil, a cambio de alegrarnos de verlo en tan mala circunstancia, surge repentinamente en nosotros un momento de compasión, repito, de misericordia y de poderle brindar la mano, aún sabiendo que esta persona nos causó mucho daño? Es decir, el perdón trata de 1000 maneras con cada ser humano de una manera bastante diferente. Por lo tanto, cuando logramos llegar a un nivel, que es lo que estamos buscando en esta semana y en este tiempo maravilloso de la convocatoria de Yom HaKippurim, debemos entender que al dejar atrás todo tipo de rencor, de amargura, de ira, de contienda, que afecta no solamente nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra estabilidad, no solamente, repito, emocional y espiritual, sino además nuestra circunstancia de salud. Es que cuando estamos cargados de faltas de perdón, sin lugar a dudas, nuestra salud, es más, nuestro semblante es algo que no conviene realmente mostrar. Cuando damos este paso fundamental del perdón, y esto para, repito, introducir nuestro tema, vamos a encontrar cómo entre familia, entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre la comunidad como hermanos de una congregación, logramos entrar a un tipo de relaciones afectivas, espiritualmente hablando, mucho más sanas, mucho más auténticas, más legítimas, donde verdaderamente podemos entender la importancia del amor de Hashem para con nosotros y de nosotros para con nuestra comunidad, nuestros hermanos. Vemos que cuando estamos a un nivel de lograr el perdón, hacia nosotros mismos y hacia otros, incluso nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de vivir, nuestra sanidad mental es extraordinariamente alta. Vemos que viviremos tiempos de menos ansiedad, de estrés, de carga, de hostilidad en nuestras comunicaciones con los que nos rodean. Nuestra presión arterial está bajo control. Tenemos menos circunstancias depresivas, de frustración,
nuestro sistema inmunitario es mucho más efectivo. Es interesante cuando los médicos nos enseñan sobre estas características. Y repito, sobre esto se ha escrito mucho, como el perdón, la paz en nuestro corazón, nos permite una tremenda mejoría en muchos de los aspectos de nuestra salud. Por ejemplo, en la salud cardíaca, en el autoestima, en la confianza mutua. Porque cuando tenemos estos resentimientos hacia otras personas, estas heridas, nosotros nos daremos cuenta que vivimos vidas con desconfianza, no le creemos a nadie, no confiamos en nadie, nos produce enojo todo lo que la gente diga o haga, estamos entristecidos con cualquier circunstancia, molestos, incómodos, de carácter agresivo, violento, contestamos mal, pensamos mal, decimos mal. Y pareciera ser que esto es una normalidad de la vida, pero realmente hay una respuesta en medio de todo esto. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros con gente que está a nuestro alrededor? Es que no entiendo por qué esta persona es tan molesta, está agresiva, toda hora dice mal, contesta mal, se le ve malhumorado en todo tiempo. Bueno, sin duda, escríbalo, sin duda tiene faltas de perdón. Tiene faltas de perdón. Y muy probablemente en su corazón alberga ese deseo rencoroso de la venganza y de la hostilidad por algo o por alguien que ocurrió hace seguramente muchos días. Vamos a ir a los textos bíblicos. El tema del perdón lo podríamos definir de mil maneras, pero ya miraremos a la luz de la palabra el porqué y la importancia del perdón. Vamos con nuestras Biblias, acompáñenme por favor, y miraremos algunos temas o algunos textos mejor para ir a la segunda parte del programa, hablando a la luz de la palabra, qué nos dice y por qué es tan importante y desde qué momento la palabra empieza precisamente a mencionarnos el efecto y la importancia del perdón. Muy interesante. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Léalo conmigo, por favor. Colosenses, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Adonai les ha dado la vida juntamente con él y les ha perdonado sus pecados. Es decir, lo primero que vamos a tener claro en nuestros corazones es que Hashem ha perdonado mi condición de pecado, no importa la condición del pecado, y vimos la semana anterior los tipos y formas de pecado, y vimos los pecados gravosos, entre otros, como el homicidio, por ejemplo, o la circunstancia sexual, y otro que vimos aparte del homicidio y la circunstancia sexual de los gravosos fue el hecho de practicar idolatría en cualquier línea. Libro de Efesios capítulo 1, verso 7. En Él tenemos redención por medio de su sangre. En Yeshua HaMashiach tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gloria. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 38. Perdónenme, por favor, estoy un poquito afónico hoy en mi garganta. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Yeshua HaMashiach. Aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 38, dice la palabra: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y hagan tevilá todos ustedes en el nombre de Yeshua, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirá el don del Ruach HaKodesh. Maravilloso. Malaquías capítulo 3, verso 17. Dijo entonces Adonai: ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, les perdonaré, como perdona un padre al hijo que le sirve. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué otro Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú
no guardas el enojo. Por favor, subrayen Miqueas capítulo 7, verso 17. Hashem no guarda el enojo todo el tiempo porque te deleitas. Él se deleita en la misericordia. Por favor, ¿cuántos años hemos estado nosotros cargando el enojo, la ira, por una circunstancia de pecado de alguien, por una circunstancia de ofensa de alguien, por una circunstancia de enojo, por una circunstancia en la que fuimos afectados y todavía no hemos podido entrar a ese nivel de perdón? Joel capítulo 2, verso 17. Y ustedes, los sacerdotes, ministros del Adón, lloren entre la entrada y el altar y digan: Adón, perdona a tu pueblo. No le entregues al oprobio ni dejes que las naciones les dominen. No permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Adonai nos ha abandonado. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 19. Adón, Adón, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Adón, y actúa por amor a ti mismo. Mi Adonai, no tardes que tu nombre sea invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 9. Pero tú, Adonai, Elohim nuestro, eres nuestro Elohim misericordioso, que sabe perdonar, y a pesar de que nos hemos rebelado contra ti, sabes perdonar. Y Jeremías capítulo 33, verso 8. Los limpiaré de toda maldad que los llevó a pecar contra mí, y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí y también sus rebeldías. En este orden de ideas, mis amados hermanos, nos daremos cuenta que definitivamente nuestro amado Adonai es absolutamente un Elohim de perdón, de amor, de misericordia. Así es que para entrar un poco más en materia, vamos a recordar que para el tiempo de estas convocatorias de Yom Teruah y el tiempo de Yom Kippur, veníamos cumpliendo con las labores del mes de Elul. Y en este mes de Elul estábamos recordando que este mes de Elul, si usted recuerda cuando hicimos la enseñanza del mes de Elul, la enseñanza nos enseñó un acróstico muy interesante que tiene que ver con el libro Cantar de los Cantares. Shir Shashmirim, que significa Ledo di Bedo di li, yo soy de mi amado y mi amado es para mí, que simboliza específicamente esa tipología de Cantar de los Cantares. Lo que nos muestra básicamente es esa relación que el pueblo, la casa de Israel tiene para con nuestro amado Hashem. Sin embargo, aunque aspiramos cada año nuevo a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar y buscar, por supuesto, metas más elevadas, nos daremos cuenta que de igual manera durante cada transcurso de año igual cometemos pecado. Aquí quiero hacer una pequeña claridad. Es interesante que para el pueblo hebreo la palabra pecado no tiene el mismo sentir, entre comillas, como lo puede pensar el pueblo occidental, nosotros, el pueblo occidental. Vamos a definir 4 palabras en hebreo que probablemente no las presenté en la reunión en la semana anterior, que tienen que ver con el pecado y que lo debo traer a colación porque evidentemente si las definimos podemos comprender con mayor claridad cómo llegar al tiempo de Yom Kippur verdaderamente limpios de esa condición de pecado. Entonces, el pueblo hebreo considera el pecado como un obstáculo, realmente, como un error que ocurre en la vida de una persona que le aparta momentáneamente del propósito de Dios. Obviamente, hay circunstancias permisivas que se pueden corregir, pero para nosotros, según las definiciones que vimos en la enseñanza de la semana anterior, la condición de pecado tiene un nivel mucho más autoritario, tiene un nivel más de mayor consistencia, es decir, pecado es pecado y la paga del pecado es muerte.
No podemos convertir al pecado en algo ligero o en algo liviano y que como que cometiste el error y lo vas a corregir y no hay problema. No, 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 no. La causa de pecado es muerte. Entonces, repito, estas expresiones es interesante que las tengamos muy presentes, porque obviamente si nos enfocamos o si caminamos en lo que es el contexto de la Torá oral o la Torá rabínica, probablemente se le dé otro sentido muy distinto a lo que nuestra Kadosh Torah escrita indica. De hecho, estoy considerando, si el Eterno me dispone un tiempo más adelante, y si a mi Hashem me permite hacerlo, voy a tomarme un tiempo para que hablemos en una semana de lo que es nuestra Kadosh Torah, la Torah escrita, lo que escrito está, y lo que es la Torah oral, o lo que es el Talmud, o los escritos de los rabinos. ¿Por qué hago mención a este punto, hermanos? Porque evidentemente para nosotros, voy a hablarlo en el caso de la comunidad hispana, latina, si puedo usar esas dos expresiones, prefiero que sea la comunidad hispana. Para la comunidad hispana en cualquier parte del mundo, que estamos en ese proceso de transición entre el nivel 1 de la religión, el nivel 2 del evangelio y pasar a este nivel 3 en la Kadosh Torah, evidentemente tenemos ahí una ligera mezcla, por supuesto, porque la transición, ese proceso de transición no es algo que hacemos de la noche a la mañana o de un día para otro o de 5 años. La transición puede ser bastante extensa. Evidentemente cada año estaremos mejorando en el proceso de la transición hasta lograr un muy buen nivel. Pero mientras tanto estamos transicionando. Y en el proceso de la transición se ocurre un fenómeno muy, pero muy interesante y además extremadamente delicado. ¿Cuál es? Que evidentemente todos, habló en el sentido pastoral y en el sentido congregacional, pues todos quienes pasamos con ese gozo al nivel de Torah, gracias por las redes sociales y por tantas de las enseñanzas que tenemos hoy disponibles en la internet, pero nos damos cuenta que una muy buena parte de las enseñanzas en nuestra comunidad hispana se toman como fundamento, como base, no solamente a partir de la Torah escrita, sino, repito, a través de la Torah oral, a través del Talmud, a través de muchos otros textos correspondientes a nuestros hermanos de la cultura de Judá, de la casa de Judá. Entonces, cuando enseñamos y cuando practicamos buena parte de las convocatorias, o mejor, las convocatorias, en muchas de las ocasiones hacemos seguimiento lineal a las maneras como el pueblo judío realiza y celebra las convocatorias. Haciendo claridad, hermanos, por favor, con todo respeto, haciendo claridad que el pueblo judío ortodoxo o el pueblo judío, vamos a decir, la casa de Judá, lo practica de esa manera y lo han practicado de esa manera a lo largo de muchos años. No estoy queriendo con ello decir o que estén equivocados o que lo estén haciendo mal. Por favor, mucho cuidado. Pero quiero significar que una muy buena parte de las prácticas talmúdicas no obedecen al texto original de la Torah. Es decir, que muy buena parte de esas prácticas de la casa de Judá obedecen a lo que se conoce como la Torah oral o a los conceptos rabínicos. Por lo tanto, ellos han seguido un modelo rabínico, para decirlo de otra manera, han seguido un modelo de normas establecidas por sus rabinos, es decir, por leyes de hombres. ¿Qué ocurre cuando nosotros pasamos al nivel 3 de Torah y estamos en el proceso de transición? Pues que necesitamos mirar un espejo, y el espejo que miramos es la casa de Judá. Y al hacer o al tomar como fundamento la casa de Judá en ese espejo que queremos mirar, que queremos aprender, entonces podemos incurrir ahí en una pequeña línea, pero una pequeña línea extremadamente delicada, que es pasar por el proceso judaizante. Miren, este será un tema, se los prometo, hermanos, este será un tema de semana de estudio hablando del concepto de qué es, por qué se dice y por qué se ocurre el tema judaizante.
Tengo profundo amor y respeto por la comunidad judía, se los he dicho absolutamente siempre y así será, son nuestros hermanos de la casa de Judá. Y hay una sola casa que es la casa de Israel. Pero cuando damos cumplimiento a muchos procedimientos rabínicos como leyes de hombres, mas no como textos escritos en la Torá, entonces nosotros en el proceso de transición probablemente estamos aprendiendo cosas más de hombres, más de rabinos, que de la Torá. Por eso, mis amados hermanos, yo siempre les insisto, hermanos, papel y lápiz, tome nota, por favor, tome nota. Esto lo digo, hermanos, por favor, con todo amor y respeto, y puedo usarlo entre comillas, una exhortación para la casa de Israel, y en particular para Israel Casa Integral. Soy el pastor de Israel Casa Integral, y como pastor de Israel Casa Integral le hablo a Israel Casa Integral. Si usted, mi amado hermano que nos acompaña hoy, pertenece a otro ministerio o es la primera vez que está conectado con Israel Casa Integral, bienvenidos. Pero sean respetuosos del ministerio con el cual ustedes se reúnen, porque estamos hoy que cada persona se reúne aquí, se reúne allá. Estoy seguro que muchos de quienes están hoy aquí en Torá al Instante y nos han acompañado pertenecen a un sinnúmero de ministerios. Amén, gloria al Eterno. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Pero es muy impresionante cómo cuando empezamos a escuchar aquí, escuchar allá, y escuchar allá, y escuchar allá, y a escuchar al uno, y a escuchar al otro, entonces luego nos acercamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, o moré, o roé, como lo quieras llamar. Y entonces le decimos, vea pastor, pero ¿por qué usted lo hace así, en esta manera, si los hermanos de Israel Casa Integral lo hacen de otra manera? Pero pastor, ¿usted por qué en Israel Casa Integral lo hace así, si el pastor del ministerio de allá lo hace así? Hermanos, esto no se trata de quién lo hace así o quién no lo hace así, hermanos. Esto se trata de que si tú, roé, tú, moré, tú, pastor, en el ministerio donde tú te encuentras, estás con él y lo respetas y lo honras a él, síguelo a él. Pero no lo juzgues porque levanta manos o no levanta manos, porque se lava manos o no se lava manos, porque usa kipá, no usa kipá. No, mis amados hermanos. Porque tenemos que hacer una diferenciación entre Torá oral y Torá escrita. Y si no profundizamos en ello y no consideramos estos temas que traemos cada semana, en Torá al Instante tienen como propósito, despacio y con buena letra, ir aprendiendo poco a poco para ir madurando en nuestra transición hasta que tengamos los conceptos de Torá escrita con claridad. Pues se los he dicho, no, por eso nosotros en Israel Casa Integral no pretendemos, ni queremos, ni procuramos de ninguna manera ser una fotocopia de otro ministerio. Respeto con mi corazón y la integridad de esta casa a los pastores y ministros de otras congregaciones en Torá. Y respeto cómo manejen sus ministerios y bendigo el ministerio y el trabajo que están desarrollando. Pero yo no me tomo el tiempo de saber si en Miami o en Bogotá o en Holanda o en España o en Atlanta o en otra ciudad, en otro país, si encienden velas, si no encienden velas, si lavan manos, si no lavan manos, si usa kipá, si no usa kipá, si utiliza un talí, si no utiliza un talí. No lo hago. Porque en Israel Casa Integral tenemos nuestra estructura y nuestro fundamento y sobre ese fundamento caminamos. Entonces, todo esto junto, hermano, los estoy mencionando. ¿Por qué, hermano? Porque la dirección que cada ministerio está, si estamos enfocados en Torá, recuerden que yo les he insistido tanto con esto, hermanos, ¿estamos enfocados en Torá o estamos enfocados en raíces hebreas o estamos enfocados en lo que hace el cuerpo judío? Hay que diferenciar, hermanos. Por eso yo les insisto, nosotros estamos en Torá y estamos estudiando Torá en español. Cuando Hashem nos entregue por su gracia y su misericordia y nuestra preparación individual el hebreo y lo podamos profundizar en hebreo, ¡ay, gloria al Eterno! Amén, así sea. Pero no pretendamos estar en un hebrañol, no en un hebrañol, porque no es lo correcto. Usualmente, como lo voy a hacer ahora mismo, estaré mencionando algunas palabras en el origen del hebreo y el español que yo mismo estoy aprendiendo, para que todos juntos aprendamos. Así es que volvamos al punto. En hebreo, vemos que la palabra pecado no tiene la relevancia que nosotros vemos en nuestro castellano en el sentido occidental, sino que para el hebreo la palabra pecado va a tener 4 formas distintas
para expresar esa condición de pecado. Y cada una de ellas es específica. Y si bien es importante tener presente, estas fuentes tradicionalmente se usan de manera indistinta en su etimología y vamos a poder ver en cada una de ellas de manera específica cuál es la intención de cada palabra. La primera, que la mencionamos justamente la semana anterior, es la palabra het. La palabra het, que se refiere en el sentido, hablemoslo entre comillas, en el sentido de pecado, se refiere a un obstáculo que se encuentra en el hombre en su diario vivir, que lo confunde o lo desorienta, haciéndole perder el rumbo, la dirección, y que por supuesto permite que a su vez incurra en errores o equivocaciones cometidas sin querer. Pero si usted mira, mi amado hermano, la expresión en hebreo aquí nos parece como decir, mira niño, eso que estás haciendo no está bien, te equivocaste, por favor, vuélvelo a hacer. Pareciera ser como algo muy inofensivo, es decir, lo voy a repetir textualmente. La palabra het, nun, het, un y alef, se refiere a un obstáculo, es un obstáculo, vamos a ponerlo, una piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo en el camino hace que el hombre se sienta relativamente confundido, un tanto desorientado y eventualmente pierde como el rumbo, la dirección, y entonces comete un error o se equivoca, pero de manera totalmente involuntaria. Entonces, nosotros veíamos la semana anterior, en esta definición en hebreo, nosotros la vimos como el pecado por omisión. La segunda palabra que en hebreo se considera para pecado es la palabra peshá. Esa palabra peshá se trata de una actitud. Por favor, observe la definición tan importante de las palabras. Se trata entonces, mis amados hermanos, de una actitud del carácter completamente distinta. Aquí el ser humano carece de reglas que orientan su conducta. No conoce ni el bien ni el mal. Esto es que su bien y su mal lo puede elegir, según ellos, como les parece, sin atender a estrictas normas o estándares éticos. Esto es muy interesante, o sea, que para una persona en este contexto, vamos a decirlo mejor, del pueblo de Israel actualmente, según las condiciones rabínicas, pues para una persona puede que esto esté bien y para otro puede que esto esté mal. Entonces depende tu actitud y tu carácter frente a esta situación. Depende cómo tú lo mires, podrás considerarlo pecado o podrás considerarlo no pecado. Es decir, la Biblia, mejor textualmente la Torá escrita, nos indica que a las cosas buenas le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Poco más o menos es esta segunda característica que estamos desarrollando ahora. La tercera palabra en hebreo es la palabra abom, que significa la continuación o inclinación de una persona a obrar de manera incorrecta. Es decir, que aquí una persona tiene una actitud y un comportamiento de acción incorrecta. Lo vimos, el pecado por acción, lo vimos, y los abogados la semana anterior nos explicaron muy detalladamente, jurídicamente, a la luz del derecho penal, de qué trata esto. Ahora, es interesante, hermanos, si ustedes se toman algunas veces en sus tiempos libres, en sus descansos en casa, si no lo hacen, se los recomiendo. Me encanta, nos gusta junto con mi esposa, ya en las noches cuando estamos descansando, ver alguna película judía. Nos gusta ver películas judías, con personajes judíos, hablo de la comunidad judía ortodoxa que conocemos hoy, su historia, su cultura, vemos documentales de Israel, cómo viven, cómo está la vida hoy allá, qué se hace, cómo se maneja la vida social, la parte turística, el sistema de gobierno. Es importante, hermanos, es Israel. La gente sueña con ir a Israel, pero simplemente soñar con ir a Israel no es simplemente ir de sueño como un turista y perderse en la historia, en la geografía, en toda la Biblia, que es caminar por los pasos donde Mashiach estuvo. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y observen por qué lo menciono, porque este término nos muestra, repito, cómo una persona puede considerar que maneja muchas condiciones de vida incorrectas.
cuando se me escapan los nombres de algunas de las películas que pudiese recomendarles, pero usted seguramente las ha visto de igual manera, son muy reconocidas hoy, muestran cómo estos hombres pues tienen una serie de normas, son cumplidores de muchos rituales desde el punto de vista rabínico, Torah oral. Pero en su vida íntima, en su vida matrimonial, en la formación de sus hijos, en el respeto o en el trato con la esposa, en los negocios, hay cosas turbias. Y uno se pregunta, pero estos son nuestros hermanos tan ortodoxos en tantas cosas, ¿y por qué estos comportamientos? ¿Por qué estos caracteres? ¿Por qué estas actitudes? Bueno, porque definitivamente su manera de pensar es muy distinta a nuestra manera de pensar. Entonces, no caminamos como pueblo judío porque no somos nacidos en Israel y nos tenemos que aprender a conocer su cultura. ¿Cómo nos ven ellos? Seguramente nos ven con un número enorme de horrores y de errores de todo tipo. Pero es importante conocer la cultura bíblica, la cultura toraica, la cultura de la nación en sí propiamente. Ahora bien, la última palabra o el último término para la expresión de pecado en hebreo para el pueblo de Israel hoy es la palabra averaj. Esa palabra averaj, si bien es más propia de la literatura rabínica, significa traspaso, es decir, transgresión como lo conocemos nosotros. Y en general es un precepto que significa básicamente cruzar e ignorar el límite. Y simboliza básicamente esto, traspasa el límite. Entonces, sin embargo, es importante notar que para ellos no se desea condenar a una persona porque erró, porque pasó el límite, porque tiene un carácter indómito, porque toma las cosas muy a su manera y no a la manera escrita. Entonces aquí el punto no es acusarlo de pecado, como nosotros diríamos, sino que tiene la posibilidad de hacer un proceso, y a ese proceso de regresar, de retornar, que conocemos como teshuvá, retorno, realmente para nosotros es arrepentimiento. Es decir, lo que la persona hebrea quiere practicar es que cometió el error, que no lo podemos juzgar por él, porque fue simplemente una pequeña desviación de su camino, de su propósito, pero por supuesto tiene absolutamente todo el derecho de corregir, tikkun, de teshuvá, de retornar, y no ha pasado nada. Para ello entonces se prepara precisamente el tiempo maravilloso que estamos a punto de celebrar, el tiempo de Yom Kippur. ¿Cómo se puede originar ese regreso? ¿Cómo se puede volver entonces a ese proceso? El libro de Ezequiel en el capítulo 18, verso 30 nos lo indica. Cambia de dirección y convertíos de todos vuestros pecados, así no toparéis obstáculo o tropiezo. Mi amado hermano, si tú sabes que vas caminando por un camino torcido, por un fango cenagoso, si tú sabes que estás caminando por una tierra movediza, sabes que vas camino a la muerte. Entonces tienes la oportunidad de retornar. Es decir, utilizamos un ejemplo en nuestras enseñanzas de matrimonios, para matrimonios. Que si tú vas conduciendo tu vehículo junto con tu esposa y tarde en la noche, 11 de la noche, muy oscuro probablemente, observas un sign que dice stop, por favor una U, regrese. Y usted dice, pero absolutamente no veo por qué colocaron este sign aquí, es extraño, yo tengo que dirigirme, yo voy en esa ruta, yo no veo a ninguna normalidad, y usted decide continuar en esa ruta, y unos pocos metros adelante su vehículo se fue a un foso, a un hueco, como diría la pastora, ¿cuál hueco? A un hueco. Significa que hiciste omisión a una advertencia. Si hay una señal, si hay un sign, si hay una misbot, si hay una ordenanza que te dice alto, detente, stop, no continúes, gira, regresa 180 grados, y tú decides continuar y omitir porque consideras que no hay ningún peligro, entonces es tu circunstancia. ¿Qué dice Ezequiel? Cambia de dirección y conviértete de vuestros
pecados. Conviértete de vuestra vana manera de pensar. Conviértete de tu cultura, de tu tradición, de tu folclore, de la manera como vivías. Esto especialmente para quienes somos emigrantes a otras naciones. En nuestras reuniones de Shabbat con los hermanos de Europa, me encanta compartir con mis amados hermanos en Europa, en Londres, en Holanda, en España, en Asia, los hermanos internacionales, y les hago preguntas, ustedes cómo manejan allí el comprar una casa, cómo se maneja el asunto de las velocidades de los vehículos, los tickets, la licencia de conducción, cómo es todo ese proceso, y compartimos y cómo lo vivimos aquí en América. Y cuando comparamos esas situaciones nos daremos cuenta cómo lo hacíamos en nuestros países de origen. Y en nuestros países de origen, pues, si usted está en un semáforo y está en rojo y usted no ve que viene ningún vehículo, dice, pero ¿para qué pusieron este semáforo aquí si yo no veo ningún vehículo? Entonces usted decide pasar, pero usted está omitiendo una norma, usted está violando una norma de tránsito. Bueno, probablemente lo puedas hacer allá, pero en ciertos países del mundo, como aquí en los Estados Unidos, vaya pues usted a hacer esa cultura o esa tradición, pues aquí cuesta caro. Soltad de vosotros todos vuestros pecados que cometisteis, y entonces os haré un corazón y un alma nueva, dice nuestro amado Mashiach. Bueno, mis amados, vamos ya entrando en materia. Muchas gracias. Vamos a pasar un momento a nuestro tiempo de pausa y en unos segundos, apenas segundos, regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Bueno, mis amados, muy bien. Vamos a continuar entonces ya introduciéndonos un poco más a lo que será nuestro tema para esta semana. Venimos entonces desarrollando una conexión, una conectividad desde la semana anterior con el tema de pecado y con el tema del perdón. Porque en buena parte para obtener perdón necesitamos evaluarnos, hacer una auditoría muy personal e individual y en familia, y entonces buscar el tiempo de perdón. Hay 13 palabras en hebreo para la definición de perdón. 3 palabras en hebreo para la definición de perdón. Por favor, tome nota usted allí, papel y lápiz, tome nota, las voy a mencionar muy lentamente, las vamos a desarrollar en lo que nos queda de tiempo y mañana continuaremos avanzando y profundizando sobre ellas. Mi objetivo esta semana, porque para la grabación de este programa estamos a punto, ya 2 días más, de entrar a nuestra gloriosa convocatoria de Yom Kippur y por supuesto al glorioso día de ayuno de Yom Kippur, y tenemos que saber por qué ayunamos, por qué tenemos que poner esta carne en ese sacrificio del ayuno. La primera palabra, Selijá, así como suena, Selijá. Selijá, se escribe Selishá, se pronuncia con J, Selijá. La segunda palabra, Mejilá, Mejilá, se escribe Meshilá, Meshilá, se lee Mejí con J, Mejilá. Y la palabra Capará, se escribe tal cual como se pronuncia, Capará, con el K de kilo. Estas 3 palabras nos van a anunciar en hebreo el significado y la importancia de la palabra perdón. Pues para nosotros en español, perdón es perdón. En inglés, sin, recuerdan, ya lo habíamos enseñado. Vamos a ver la primera de ellas. La palabra sejilá. Esa palabra sejilá viene de una raíz que es la palabra salaj. La palabra salaj significa perdonar y tiene las mismas letras de las palabras hebreas sahal o hasal, que significa terminar. A veces uno puede sentir que no quiere perdonar. Obsérvelo. Muchas veces hemos sentido en nuestro corazón que esto yo no lo puedo perdonar.
Yo no puedo perdonar lo que mi esposo hizo, yo no puedo perdonar lo que mi esposa hizo, yo no le puedo perdonar a mi hijo lo que mi hijo hizo. Y es más, yo no le puedo perdonar a mis padres lo que mis padres hicieron. O a papá no le perdonaré lo que hizo a mamá, o a mamá no le perdonaré lo que hizo a papá, o no perdonaré a mis abuelos por lo que hicieron, y cuando se dio la herencia y se repartió mal eso yo no lo perdonaré, y no perdonaré lo que mi hermano me hizo, mi hermano mayor me hizo esto, o mi hermano menor me hizo, y eso no lo perdono. ¡Wow! ¿Le suena familiar, hermano? ¿Le suena familiar? Miren, hoy compartía justamente con un hermano. No hay algo más difícil que tratar que entre hermanos. Y digo entre hermanos en el sentido sanguíneo, entre familias. Cuando nos hemos producido heridas de carácter familiar, entre padres, hijos, repito, hermanos o primos, sobrinos, tíos, etcétera, cuñados, cuñadas y todo esto, wow. Una herida entre el vínculo familiar cuesta muchísimo perdonar, muchísimo. Es más, personas han partido de este mundo sin que nunca en el transcurso de 10, 20, 50 años hayan cruzado una palabra con un hermano o con un familiar por una herida que quedó abierta para toda la vida. Es más, todavía las generaciones después aún se acuerdan de eso que pasó entre estos dos familiares, y todavía la segunda y la tercera y la cuarta generación recuerdan lo que pasó hace 100 años y aún todavía no lo perdonan. Por lo tanto, ese perdón se convirtió en una, ¿recuerdan la palabra tojajá? Tojajá, que realmente la palabra tojajá se ha traducido al español como una maldición, pero realmente esa tojajá se convierte en un reproche, se convierte en una prueba, es decir, más que una maldición en el sentido literal del español, más que la maldición, la tojajá de no haber perdonado por 100 años una situación de carácter familiar, esa es una tojajá. Es decir, es un reproche para toda la vida, es una prueba para toda la vida, y esa prueba la han vivido familias, tras generación, y no hay cuándo nunca terminar esa situación. Pero la verdad es que si no perdonamos, si no estamos abiertos de corazón, si no estamos preparados espiritualmente para perdonar y retirar de nuestros corazones el dolor del pasado, nunca lograremos sanar, repito, esa herida. Algunos dicen, yo perdono, pero no olvido. A eso sí que le quede claro. Mi hermano, yo lo perdono, pero esto yo no lo olvido. No, eso no es perdonar. Vamos a ir viendo un poco más adelante, estoy repitiendo frases que usualmente muchos hemos dicho. Yo perdono, pero no olvido. Vea, yo lo perdono, pero no lo paso. Yo lo perdono, pero que no se me presente ni en pintura porque no lo soporto. No, mi amado hermano, eso no es perdonar. Si alguna vez perdonaste a alguien por algo extremadamente delicado y el perdón que dijiste de boca no está hecho en tu corazón y con la acción tuya, sino que no lo puedo ver ni en pintura, déjame decirte que no has entrado al verdadero nivel del perdón. Así es que necesitamos añadir a nuestra intención de perdonar la entereza de tomar una decisión delante de Hashem y decir, hoy me comprometo delante de Hashem a perdonar y a olvidar esta herida y este dolor que me pudo haber causado esta persona o este familiar o este hermano. ¿Saben? No solamente el vínculo familiar se afecta cuando hay una condición delicada de perdón, sino este vínculo nuestro, el vínculo en el que tú y yo, nosotros aquí reunidos, en esta sala nos reunimos porque tenemos la conexión con Hashem, en esta sala estamos conectados porque aprendemos la palabra, amamos la palabra y vivimos la palabra, pero entre nosotros como hermanos en la Torá podemos incurrir en diferencias de opinión, en diferencias de palabra, en diferencias de acción, podemos haber causado un malestar, haber herido, lastimado. Por favor, somos una familia en la fe. Pero en la familia en la fe, como la casa de Israel, ustedes recordarán, se levantaron unos contra otros, se generaron divisiones entre su pueblo, querían matar a Moshe, quisieron matar a Aarón, obligaron a Aarón a llevar el becerro de oro, se ocurrieron tantas situaciones.
y entraron en divisiones entre unos y otros. Es decir, eso pasó en la casa de Israel. ¿Cuánto más está ocurriendo con nosotros hasta el día de hoy? Recuerden la historia de Saúl, la historia de David, cuántas ocasiones Saúl trató de matarlo, en cuántas situaciones ocurrió todo lo que ocurrió, las generaciones posteriores, aparece Mefiboset, y en esa historia de Mefiboset, cuando David pregunta quién es, y es el hijo de Jonatán, y tú hiciste un pacto con él, bueno, tráiganme a su herencia, a su hijo, porque amo a Jonatán y tengo un pacto con él, y hasta su generación, la que sea, y trae a Mefiboset. El rey te mandó llamar. Hermanos, cuán difícil es aprender a perdonar entre nosotros como hermanos en la fe. Por eso cuando venimos a la Torá, amamos la Torá, aprendemos la Torá y vivimos la Torá, significa que perdonar no es una decisión emocional. Perdonar es una decisión total y absolutamente de carácter espiritual, porque tengo la convicción en mi corazón que Hashem me perdonó todo mi pecado, toda mi transgresión, y lo hizo únicamente por su misericordia, nada más. Así es que, mis amados hermanos, la segunda palabra es la palabra Mejilá. Escríbalo, por favor, Mejilá. La Mejilá nos lleva a una condición de perdón, vamos a decirlo, a un siguiente paso, a un escalón un poco mayor. Mejilá también significa túnel. Y quiere decir que nos escarbamos profundamente en nuestro corazón para que en la búsqueda allí, que es lo que estamos haciendo durante estos 10 días, hemos estado buscando en nuestro corazón, en ese túnel del pensamiento y el corazón. Bueno, mi corazón está a este lado. Entonces, entre mi pensamiento y mi corazón, en este pequeño puente del pensar y hacer, hay un túnel, y en ese túnel hay muchas cosas allí guardadas. Por lo tanto, la Mejilá lo que trae consigo es escarbar. Los hermanos de México utilizan la palabra, ¿cómo se llama? El rastrillar, escarbar, sí, correcto, escarbar, rastrillar, utilizar el rastrillo. Le dicen a una máquina de afeitar rastrillo. Es curioso, nosotros decimos una máquina de afeitar, ellos dicen el rastrillo. Bueno, eso, vamos a rastrillar en la Mejilá, vamos a escarbar en ese túnel y buscar todas aquellas áreas de dolor donde hemos sido afectados, y examinémonos donde nosotros también hemos afectado a otras personas. Porque es que siempre nos miramos a mí. Yo soy el pobrecito tan sufrido, me han hecho tanto daño, me han juzgado, me han acusado, me han difamado, me han calumniado, han chismeado, me han determinado, me hicieron, me dolió, yo. Pero ¿cuántas veces decimos, wow, yo hablé mal, imprudentemente hice esto, indebidamente hice eso, sé que le causé daño a esta persona, sé que le causé dolor a esa persona, sé que afecté a mis padres, sé que afecté a mi familia, sé que afecté a mi comunidad, sé que causé este dolor? ¿Cuántas veces miramos hacia allá y sabemos que hemos causado tanto daño, por lo cual necesitamos acudir a ese lugar, a esa persona, y pedirle perdón con un corazón escarbado, con una Mejilá escarbada, y decirle, yo sé que te causé dolor, yo sé que te causé daño, pero por favor, reconozco que lo hice, te pido perdón. Y algo más, en esta Mejilá, escarba tu corazón, busca dónde está ese dolor, busca dónde está ese estorbo que has tenido durante años, esa herida abierta, infectada, y entonces para este tiempo, examínate y considera si tú mismo necesitas un perdón individual. A ti mismo. Perdónate a ti mismo, porque hay cosas que te dices, yo he cometido esto y dije esto o he hecho esto, y es que yo no me puedo perdonar haber causado esto. Y ese perdón empieza por casa. Perdonar empieza por casa. Porque probablemente vas y pides perdón con alguien y quedas bien, o por lo menos ya te sientes un tanto menos pesado que antes, pero probablemente empecemos aquí en casa, en nuestro corazón. Eso es Mejilá, aquí nosotros. Dice el rey David, dijo, afecta mis pedí lejamó, si tú has convertido mi dolor en regocijo para mí. Nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón de por qué teníamos que pasar por algo.
Cuando yo sé que tenía que pasar por esto como consecuencia de, entonces yo sé que puedo decir, aprendí la lección, aprendí la lección. Y la tercera palabra, como estamos de tiempo, no tenemos tiempo, se nos agotó el tiempo. Vamos a mirar mañana, el tema apenas comienza, esta es nuestra primera reunión. Mañana continuaremos y vamos a la palabra capará. Necesitamos, repito, hacernos esta evaluación. Ya definimos el pecado, complementamos un poco más hoy algunas palabras en hebreo respecto a la forma como el pueblo occidental ve el pecado y cómo el pueblo de Israel, la comunidad, ve el pecado como un obstáculo y cómo lo manejan, y para algunos está bien esto, para otros esto está mal, etc. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo la palabra dice, no os embriaguéis con vino, pero sin embargo para ellos el tomar vino es un deleite, y puede ser que ellos se excusen diciendo, bueno, los judíos sí nos podemos tomar unos vinos, pero lo único que no podemos es embriagarnos. No, mi amado hermano, después de que usted se tome 2 o 3 vinos y venga el cuarto vino y venga el quinto vino, usted perdió el sentido, y olvídese, no me diga que yo lo controlo, porque eso no existe. Después de que una persona, yo controlo la droga, yo controlo la marihuana, yo controlo la cocaína, yo controlo el licor, no. La adicción controla. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hermanos? Para ellos no es problema, tomemos vino, y cuando menos pensamos vino y se nos fue el sentido. Pero para nosotros en Occidente es mucho más tajante, no beber, no ingerir bebidas alcohólicas. Tenemos que ser radicales. Y aunque la palabra radical suene fuerte, es necesario que tengamos un autocontrol en todas las áreas de nuestra vida, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro hacer, nuestro decir, nuestro alimentarnos, nuestro diario vivir. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Este ha sido el tiempo de Torah al Instante. Mañana continuaremos. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir la enseñanza. Espero que el tema de esta semana sea de mucho interés para ustedes. Gracias por sus apreciaciones. Hasta el día de mañana. Shalom, un muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.